Hola, saludos cordiales con todas y con todas. Ahora vamos a resolver el ejercicio 2 de la figura que tenemos aquí en la derecha. Como habíamos comentado, no tiene simetría en ninguno de sus ejes. Aquí lo tenemos ya resuelto y aquí lo resolveríamos paso a paso. Como hemos visto, y aquí aumenta más procedimientos, pero que en sí son repetitivos, porque tendríamos tanto momento de inercias para el eje de la X como de la Y. Bueno, aquí esta figura compleja la vamos a descomponer en tres rectángulos. Al de aquí arriba le llamaremos parte 1, a este de aquí parte 2 y al de acá parte 3. Bueno, la base de la parte 1 serían 20 milímetros, incluso lo tenemos aquí arriba, y una altura de 5 milímetros aquí. Decimos que la figura 2 tiene como base 5 milímetros y de altura tiene 30 milímetros. ¿Por qué 30? Porque sabemos que este punto, el de acá arriba, son 35, pero ya aquí hemos tomado 5 milímetros para la figura 1, por lo tanto son 30 de aquí, así 30 milímetros de altura. Y ahora la parte 3 tiene una base de 20 milímetros y una altura de 5 milímetros. Ahora, para conocer el área de cada una de estas formas simples, como son rectángulos, multiplicamos base por altura. Manualmente lo hacemos. Podríamos desplazar las celdas, pero al hacerlo paso a paso lo haremos así. Base por altura. Bueno, para saber cuál es el área total de la figura en sí, tenemos que sumar cada una de estas áreas de las figuras simples. Tendríamos un área de 350 milímetros cuadrados. Bueno, ahora tenemos que conocer la distancia al centroide del componente con respecto al eje de referencia. Aquí nos apoyaremos con esta línea para ver en el eje de las X. Bueno, si vemos esta figura 1 que está aquí, su eje estaría en este punto. Es decir, dividiríamos este ancho para 2. Sabemos que el ancho es 20 milímetros dividido para 2, serían 10 milímetros aquí. Por lo tanto serían 10 para la figura 1. Para la figura 2 deslizamos hasta aquí, es decir, hasta su centro. Y decimos, bueno, si son 2.5 milímetros de ancho que tiene, lo dividimos, tiene 5 milímetros de ancho. A esos 5 lo dividimos para 2, serían 2.5 milímetros. Pero debemos sumarle estos 15 que quedan para acá. Es decir, serían 17.5 milímetros. Ahora, para la figura 3, el ancho es de es de 20 milímetros. Esto 20 de aquí. Y el dividido para 2 serían 10. Es decir, hasta aquí. Pero aquí únicamente podríamos decir, bueno, 10 más los 15 que están aquí sería 25. O lo mismo verlo visualmente, es decir, está en la línea del 25 aquí. Por lo tanto, 25 milímetros con respecto al eje X. Ahora para el eje de las Y, bueno, vamos a desplazar también la línea que tenemos apoyo. Y nos ubicamos aquí en el centro de la figura 1. Sabemos que tiene una altura de 5 milímetros, lo dividimos para 2, serían 2.5 milímetros. Pero sabemos que luego es hasta este punto. Y para acá abajo tenemos 35 milímetros más, por lo tanto 2.5 más 35 serían 37.5 milímetros.
aquí donde interseca con este. Ahora, en la figura 2, dijimos anteriormente que su altura era de 30 milímetros. Por lo tanto, la mitad de ese 30 serían 15 milímetros. Es decir, 15 hasta aquí. Pero sabemos que ahí luego, aquí abajo hay 5 milímetros más. Y sumaríamos eso. 15 más 5 serían 20 milímetros. Ahora acá para el de la figura 3. Si sabemos que de altura tiene 5 milímetros y lo dividimos para 2 sería 2.5. Aquí. 2.5 milímetros. Perdón. Y aquí lo que hacemos ya es multiplicar. Es decir, el área por la distancia que hay entre el centroide de la figura y respecto al origen. Es decir, el área para la figura 1 que sería 100 por, en este caso que sería el 10 porque estamos en las X. Y lo mismo para la figura 2. A por la distancia que existen de las X. Así mismo para la última figura. Área por la distancia que hay con respecto al de las X. Luego lo que de aquí en adelante hacemos una serie de multiplicaciones y divisiones. Y finalmente allá haremos sumas en las inercias. Ahora lo mismo para el eje de las Y. A por la distancia que hay con respecto a Y. A con respecto a la distancia en el eje Y. Y lo mismo para la última figura. A con respecto multiplicado con el respecto a Y. Bueno, para conocer aquí el centroide, recordemos que debemos realizar las sumatorias también de todos estos productos de aquí. Y lo mismo hacemos para los productos del área con respecto a la distancia en el eje Y. Bueno, el centroide con respecto al eje X sería este valor de aquí dividido para el área total. Tenemos que el centroide con respecto al eje de las X sería, perdón, vamos a ubicarlo bien, este de aquí, 17.5. Si aquí tenemos 15, le sumamos 2.5 aquí y vemos que estamos correctos en este sentido. ¿Por qué? Porque esta línea divide a por mitad la figura. Lo mismo que existe aquí en la izquierda existe en la derecha, aunque no sea simétrico. Ahora para el eje de la Y tomamos el producto del área con respecto a la distancia en el sentido de Y dividido para el área. Y decimos que en este caso es de centroide con respecto a Y de 20 centímetros. Si, bueno, sabemos que de altura hay 40 milímetros, perdón, la mitad es 20. Nos damos cuenta que en este caso estaríamos correctos. Ya, ahora la inercia en cada una de esas figuras. Si recordamos, en función al eje de la X sería base por altura al cubo dividido para 12. Es decir, base por la altura al cubo. Y esto lo dividimos para 12. Lo mismo para la otra. Base por altura al cubo, perdón. Base por altura
al cubo dividido para 12. Vemos que la anterior esté correcta, base por altura al cubo para 12, sí. Es lo mismo para esta. Base por altura al cubo dividido para 12. Tendríamos aquí la inercia con respecto al eje X para cada figura. Haremos lo mismo para el eje de las Y. Pero en este caso elevaremos la base al cubo. Es decir, multiplicaríamos la altura por la base al cubo dividido para 12. La altura por la base al cubo dividido para 12. Lo mismo para la figura 3. Altura por la base al cubo dividido para 12. Ya tendríamos aquí las inercias tanto en referencia al eje X como de las Y para las tres figuras. Bueno, ahora nos dice de que debemos encontrar la distancia del centroide total al centro de cada figura. Vemos aquí que tenemos con respecto a la X y acá con respecto a las Y. Bueno, decimos entonces la CX menos la X en este punto de la figura 1. Lo mismo para cada una. El CX menos la X en ese punto. CX menos la X en ese punto. Ahora bueno, vamos a elevar este último valor al cuadrado. Así mismo este último valor al cuadrado. Veremos que aquí será 0. Así mismo este último valor al cuadrado. Se dan cuenta de que las inercias tanto en las figuras 1 como en las 3 iguales al mismo tiempo que estas distancias, porque las figuras son iguales. Ahora decimos que vamos a multiplicar el área por este último valor que habíamos elevado al cuadrado. El área por este último valor al cuadrado. Así mismo con la de 3, el área por el último valor que elevamos al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos para el eje de las X. Ahora haremos lo mismo con respecto al de las Y. Es decir, el centroide en el eje Y menos la distancia en ese punto de Y. Así mismo, el centroide en Y menos la distancia en ese de la Y. Lo propio hacemos para esta última figura y ya veremos que aquí se parecen igual. Perdón, son iguales. Entonces decimos que este último valor vamos a elevarlo al cuadrado para cada uno de estos. Tendríamos ya aquí, y aquí decimos que vamos a multiplicar el área de la figura por este último valor al cuadrado que elevamos. Así mismo, área por este último valor al cuadrado que elevamos.
Para la figura 3 igual, área por el último valor al cuadrado que le damos. Ahora bien, ya tenemos listo para encontrar la inercia de cada figura, tanto en X como en Y. Que nos dice que inercia en X debemos sumarle al A de Y cuadrado en este caso. Es decir, el término, sumamos aquí la inercia en X más el término de transferencia, pero con respecto al de las Y. Como vemos aquí, tomamos tendríamos ese valor de ahí. Lo mismo para el de la figura 2. Inercia en X más el término de transferencia en Y al cuadrado. En este caso así mismo, inercia en X más el término de transferencia que le vamos al cuadrado de Y. Tendríamos ahí. Bueno, continuamos ahora. Bueno, primero podemos realizar la sumatoria. Ya conoceríamos la inercia total con respecto al eje de las X, que sería 72.916.67 milímetros cuadrados. Y únicamente nos queda realizar esos mismos procedimientos sencillos con respecto al eje de las Y. Es decir, la inercia en Y más el término de transferencia, en este caso de X aquí al cuadrado. Lo mismo para la figura 2. Inercia en Y más término de transferencia de X al cuadrado. Lo mismo para esta 3 que está aquí. Inercia en Y más el término de transferencia que hicimos con respecto a X cuadrado. Tendríamos ahí, y si realizamos la suma de cada una de las inercias más el término de transferencia en Y, perdón, de cada una de las figuras, tendríamos ahí. Entonces, como resultado tendríamos que el centroide en el eje de las X sería 17,5. El centroide con respecto al eje de las Y sería 20. La inercia total de esta forma compleja en X sería 72.916.17 milímetros elevado a la cuarta, a la cuarta. Y en cambio la inercia total en Y sería 18.229.17 milímetros elevada a la cuarta. Por lo tanto llegaríamos a concluir aquí con este video, llegando a la parte final de este ejercicio. Muchas gracias y hasta pronto.